¿Estamos listos? Bueno, vamos a continuar la enseñanza de Tito. Perdón. Vamos a estudiar lo que es el capítulo 2 de Tito. La semana pasada Marco nos compartió el primer capítulo. Voy a leer el capítulo 2 completo para luego entrar a la enseñanza. Ya, perdón. Gracias, Flaca. Bien. Dice, en el capítulo 2 dice, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está hablándole Pablo a Tito, dice. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amén. Pues miren, hay muchas cosas que comentar y que platicar de ese capítulo 2, que aunque es muy corto en letra, tiene una amplitud de contexto y que voy a tratar de hablar de lo más relevante. Tito fue enviado por Pablo a Creta y el primer mandato que le da Pablo a Tito es ordenar la iglesia. En el capítulo anterior vimos los requisitos de los obispos, de los diáconos, de todos aquellos que estaban al servicio de la iglesia. Pon orden. Y ahora en este capítulo 2 le está diciendo, ahora busca que la doctrina que se esté compartiendo sea la correcta, ¿sí? Y aquí en el primer versículo le dice, pero tú habla, o sea, a ti te empodero para que tú hables de la sana doctrina. ¿Y por qué lo estaba empoderando? Porque Tito al final ya tenía un testimonio que lo respaldaba, ¿sí? Aún cuando era joven, eso lo vamos a ver más adelante. Da un mensaje hacia los ancianos. Aquí en los ancianos estoy buscando, y esta palabra de anciano no es la misma que la que está un anciano en autoridad. Aquí se habla en específico de una persona de edad madura. No es la misma palabra en el griego, no es la misma palabra este anciano que el que está en el orden de la jerarquía de la iglesia. Es diferente.
Claramente aquí se habla de una persona madura, ¿sí? Podemos buscarlo, de aquí para que vean que así es, porque luego van a decir, ¿y dónde sacó él? ¿Verdad? Bien. Está inventando cosas. No estoy inventando, miren. La palabra anciano que aparece aquí en el versículo 5 del capítulo 1. La palabra aquí aparece como un elder. Es la palabra presbústeros. ¿Sí? Presbítero. Esa es la palabra en capítulo 1, versículo 5 de Tito. ¿Sí? Y cuando yo me voy a esta palabra de ancianos que sean sobrios en el versículo 2, aquí dice all men. ¿Sí? Es all men. Textual. Aquí sí está hablando de edad. ¿Sí? De edad. No encontré propiamente si había un punto de partida para decir de aquí es anciano hacia arriba en edad. No lo tengo muy claro. En algún artículo vi por ahí que era de 60 años hacia arriba, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? No tengo sustento para decir que así es. No, pero igual y sí, porque ahorita que estábamos viendo lo de Josué, que eran los mayores de 21 años los que se consideraban ya adultos. O sea, los jóvenes eran los menores de 21 años. Habría que ver esa parte, ¿sí? Pero sí hay una diferencia. Quiero en estas dos palabras es lo que quiero resaltar, no es lo mismo. Y luego dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Yo subrayé prudentes porque esta palabra es repetitiva, ¿sí? Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Qué quiere decir sobrio? Si me acompañan, sobrio es vigilante. Tiene que estar alerta. Hay varios versículos. Si me acompaña primera de Corintios 34:15, alguien que lo tenga por ahí, y alguien que tenga Tesalonicenses. Corintios 34:15. Sí. No tiene 34 capítulos 16. Corintios. Por eso. No, entonces, no. A ver, Tesalonicenses 5:6. Tesalonicenses 52. ¿Cuál? Primera de Tesalonicenses. Sí, 5:6, ¿qué es? No, Segunda de Efesios. Segunda de Tesalonicenses, ¿no? No, primera. No, Por tanto, ¿lo sumamos? Sí, Es segunda de Tesalonicenses. Es No, primera. Ajá. 5:6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, no durmamos, estar alertas, ¿sí? Estar alertas. Y dormir no significa que no me duerma en lo natural, sino que de repente podemos estar no tan activos en la parte espiritual y perdemos esa sobriedad de lo que está pasando alrededor de nosotros, de estar alerta de lo que está aconteciendo en la parte espiritual de nosotros y de los que nos rodean, ¿sí? Primera de Pedro 1, ahí mismo en Tesalonicenses 5:18. Dar gracias. A ver, sí. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así dice nada más. Sí. Primera de Pedro 1:13, perdón. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí. Dios aquí nos dice, me ciño de la palabra, me sujeto a la palabra, ¿sí? Y estoy atento, estoy vigilante, ¿sí? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
este pasaje es muy interesante porque me está diciendo por qué tengo que estar alerta, de qué tengo que estar atento, de qué tengo que estar vigilante. El diablo no duerme, el diablo está. Primera de Pedro 5:8. Ahí me está diciendo Dios por qué tengo que estar vigilante, quién es el que está trabajando todo el tiempo y cuál es el propósito. Por esa razón, yo debo estar atento, vigilante, serio. Serio no es que sea una persona que no me río, de que no disfruto de la vida, no. Aquí la palabra serio tiene que verse o se relaciona con honorable, con honesto. Vamos a Timoteo 3:4, por favor. Primera de Timoteo 3:4. Filipenses 4:8, si alguien lo tiene. Yo tengo primera de Timoteo. Ok. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con toda honestidad. Sí, honesto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso quiere decir serio, honesto, ¿sí? Honorable. Primera Timoteo 3:8. Timoteo 3:8 y 3:11. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Ok? Y 3:11. ¿Ya? Ok. Bueno, serio tiene que ver con la palabra honestidad. A eso se refiere. Las personas que están enseñando tienen que ser honestas, honorables. Luego dice prudentes. Esta palabra se repite más adelante en otras características que también habla a ancianas e hijos, a los jóvenes, pero prudentes. Prudente tiene que ver con autocontrol, con ser discretos, moderados. Acompáñame por favor a Primera de Corintios 9:25, que es el que yo vi con mayor, que refuerza más este comentario. ¿No tenemos esa? Primera de Corintios 9:25, sí. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 9:5. 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios 9:25. ¿Sí? O sea, Dejemos el de la esposa. Ah, bueno. A ver. queda más. Está mejor. Romanos 12:3. Entonces sí era esa otra. A ver. No era ninguno de los dos. No, a ver. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, este versículo, a lo mejor es por eso lo rayé, que ese no. Este versículo, si se fijan, que no tenga mayor autoestima de sí, que el que le ha sido mayores, sí, que el que le ha sido dada por Dios. A veces nos equivocamos pensando que yo soy superior, que tengo más revelación, que tengo más enseñanza, que soy más que el que está a mi lado. ¿Sí? Aquí es donde el Señor nos muestra la prudencia. Hay que ser prudentes, entender, escuchar al que está al lado. Y no diciendo yo sé más que tú. Al final, si Dios te dio más, para algo lo vas a usar, pero no para ponerlo enfrente de los demás.
para no envanecerte. ¿Sí? Ahí realmente tenemos una de oportunidad, pues muchos, ¿verdad? Luego viene la palabra sanos en la fe, que simplemente esto es sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto es incorruptible. Incorruptible en la fe, incorruptible en el amor, e incorruptible en la paciencia. Bajo ningún contexto me salgo de lo que Dios me enseña. Y estas características son las que les pido a los ancianos. Pero en el versículo que sigue, me llama la atención, dice, las ancianas asimismo, dice, además de lo anterior que le estoy pidiendo a los ancianos, las mujeres sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Muchos temas de aquí, pero si se fijan, es además de. Reverentes en su porte significa santas. Y aquí tiene que ver mucho, hemos comentado mucho con Nora, que tiene que ver mucho el cómo me visto. Voy a hacer todo lo que me pida arriba de sobria, seria, prudente, pero no estoy vistiendo de manera adecuada. Mi porte no es el adecuado. Entonces no hay comunión, no hay congruencia con lo de arriba. No puedo estar alerta de lo que el enemigo va a hacer si mi porte no es el adecuado. Eso no puede ocurrir. Ni voy a ser prudente, ni voy a compartir una sana doctrina, ni un sano amor, ni nada. O sea, no puede ser, no es congruente, ¿sí? No calumniadoras, esto es chismosas, habladoras. Y si se fijan, aquí es muy, muy interesante que esto se lo dice a las mujeres. Es muy específico. Ancianas, aquí es mismo caso, personas de edad adulta, maduras, pero claramente le dice, no sean chismosas. Así, sencillo. No esclavas del vino. La usanza es que en la iglesia, pues, había alcohólicos. Por eso Pablo manda a Tito, oye, es un desorden en la iglesia. En la iglesia primitiva y un desorden. ¿Sí? Maestras del bien, ¿qué voy a enseñar? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Encontré que este es el único versículo en toda la Biblia donde viene la palabra junta maridos e hijos. En toda la porción de la Biblia, esta es una instrucción que Dios da. Y hay algo muy interesante aquí, porque cuando hay esa enseñanza de amar a los hijos, de amar al esposo, está hablando de que al final del día se está preparando a las mujeres en lo que es el matrimonio, en lo que es la relación padres e hijos, en la educación. Y esto es muy trascendente. Esto quiere decir que la tarea de la mujer en esta parte es fundamental para que el matrimonio sea eficaz, eficiente y de testimonio delante de Dios. Y lo encontramos en los proverbios. Desde los proverbios Dios enseña de la mujer o da la instrucción a la mujer cómo es vergüenza para la mujer cuando un hijo falla y cómo es honra para el papá cuando el niño es exitoso. Hablando del tema piadoso. Estoy hablando de piedad. No exitoso
en la parte económica. ¿Sí? Y este es el único versículo claro donde hay una visión eterna. Padre e hijo. Relación padre e hijo. Y cuando digo padre e hijo, es mamá, papá, la relación de esposos. Aquí hay una tarea súper importante. Importantísima. ¿Sí? De verdad hay mucho que hablar aquí, pero yo creo que es una reflexión. El versículo 5 me dice, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí hemos dicho muchas veces, o hemos platicado, que sujetas a su marido es porque Cristo, no, es porque Cristo es la cabeza del varón. Y en ese orden, el varón va a hacer las cosas conforme a lo que Dios dicta. Entonces, por eso Dios le está diciendo, sujétate a Él, porque Él está sujeto a mí. Si no es en ese sentido, no va a funcionar. Por eso, desde las ancianas enseñan a las hijas en esta parte y reciben el consejo, la instrucción de quién es ese varón, qué características debe tener ese varón, para que entonces yo como papá, como mamá, te pueda bendecir, para que tú seas bendita. Aquí hay algo bien interesante, de verdad. Y por ejemplo aquí Aarón, Marcos, al final ustedes van a ser cabeza de familia. Honoré. No, son cabeza de familia y tienen que sujetarse a la palabra de Dios para que entonces ustedes puedan obrar en esa piedad delante de Dios con su esposa, porque eso va a ser lo que Dios ordena. Y a Natalia le toca escuchar el consejo, la enseñanza y la dirección de Dios buscando ese hombre piadoso que se sujete, porque entonces no se va a tener que sujetar a él, y si él no se sujeta a Dios, pues no, entonces va a ser difícil. un caos muy difícil. doloroso. La tarea que está diciendo aquí este versículo, de verdad a mí me llamó la atención esta parte de cómo la exigencia, voy a decirlo así, es más arriba a la mujer, porque a los hombres le dicen hay que hacer esto y esto y esto. No, yo no sé. Bueno, a ver, pero ahí dice, así mismo, las mujeres esto y esto y esto y esto. Adicional, no quiere decir que no lo vayas a hacer tú, no vayas a decir que no vas a trabajar con tus hijos, que vayas, no, tampoco. Pero me llamó la atención esa separación, a mí en lo particular. Son como instrucciones específicas que tiene que cumplir cada uno y aparte como colaborar entre los dos. Pues. Sí, así es. Ahora, viene aquí importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es algo bien interesante. ¿Por qué te estoy diciendo a ti que hagas esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No simplemente porque yo quiero que te vaya bien a ti, no blasfemes mi nombre. A veces decimos, si la blasfemia es esa, estoy haciendo esto de manera equivocada, estoy haciendo que otros hablen mal de Dios por causa de mis actos. Al final del día es eso, estoy haciendo que otros pequen por causa de mis actos. ¿Sí? Exhorta así mismo a los jóvenes que sean prudentes. Invita. Si fijan aquí, en el versículo 2 dice prudentes a los ancianos, a las mujeres prudentes, a los jóvenes prudentes. ¿Sí? Y a los jóvenes dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú
como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito es un joven. Y Pablo le está diciendo, tú eres un ejemplo para los jóvenes. Tú eres esa persona. Y ninguno de los que están en la iglesia puede decir algo en contra de ti. No hay nada que te avergüence. Lo puedes hacer con autoridad. Interesante que un joven, no encontré la edad tampoco de Tito, no pude ver un dato propiamente, ¿sí? Pero es interesante este reconocimiento de Pablo a Tito. Pero pues puede suponer que es menor de 21. No. No necesariamente, no lo sé, puede ser de 20 a 30, 40, 50. Ahí en donde habla del joven rico, en los evangelios, yo busqué ahí joven, Ajá. y dice que un joven era considerado hasta los 40 años, o sea, En ese inter de 20 a 40. de 20 a 40 años era considerado un joven. ¿Aquí estás, Francis? Sí, yo no encontré, pero sí les menciono, es buen punto, que Tito ahí está soltero, se presenta como joven y con autoridad, ¿sí? De parte de Dios, lo puedes hacer. Luego, hay otro extracto al que le habla también Tito, a los esclavos. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la gracia de Dios, de nuestro Salvador. Hasta aquí, simplemente, Dios está haciendo una separación a 4 grupos de personas: a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los esclavos. 5 grupos, dije 4, son 5 grupos a los cuales Dios les está hablando. Y algo bien interesante, todo esto que les está diciendo, ¿para qué es? ¿Por qué les está diciendo cómo tiene que ser esta enseñanza? ¿Cómo tiene que ser las características que cada uno tiene que, o cómo tiene que ser las partes que uno tiene que hacer? ¿Para qué? Todo esto está en el versículo 11 en adelante. Del versículo 11 encontramos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al final, todo esto que está diciendo Tito es para que la palabra de Dios no sea manchada. Y habla de un tiempo pasado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ya se había manifestado la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de la muerte de Jesucristo. Ahí la salvación estaba al alcance de todo el mundo. Desde ese momento. Y luego dice, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, tiempo presente, enseñándonos a vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Jesús Salvador, aguardando la esperanza futuro. Yo estoy haciendo esto el día de hoy porque el día de mañana, yo busco estar delante de Dios. Y busco a través de la enseñanza y del ejemplo, porque por eso está haciendo esta caracterización, Tito, esta invitación a cada grupo de la iglesia, porque es el ejemplo, además, el que hace la comunión de lo que vivo y de lo que aprendo, para que los otros también hagan lo mismo. ¿Sí? Leía que en Creta, y sabemos por lo que leímos, al final del día había cierto paganismo, había idolatría, estaba revuelto todo eso allí. Creta es un pueblo griego, había dioses, había filosofías, había muchas cosas que estaban ahí en medio, confundiendo a la gente. Y entonces yo digo, habiendo una iglesia cristiana, tocaba los dos ambientes. Soy cristiano, pero hago esto como siervo, hago esto como sierva, como joven, como esclavo. Hago todo esto. Entonces, si hago todo esto, ¿cómo van a creer los que faltan? Eso pasaba ya hace, ¿qué? 2000 años. Y ahora resulta que al día de hoy, pues no es muy lejos de la realidad. Si yo lo traigo a los tiempos actuales, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo como papá para enseñar a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá para enseñar a los hijos? ¿Qué estoy haciendo yo como joven? Pero además, como trabajador, ahorita no hay esclavos, no hay siervos, pero al final yo me sujeto a una autoridad natural en un trabajo. ¿Y qué estoy haciendo? Y cada una de esas partes que de alguna manera se equivocan o nos equivocamos, ¿qué mensaje le mando a los que no creen? Pues es lo mismo. Sí, no veo diferencia entre lo que tú haces y lo que yo hago. No veo necesidad de cambiar porque yo no veo en ti algo diferente, nuevo más. Esa es la invitación y esa es la enseñanza al final del día para nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago yo? Y algo que hemos comentado mucho con Nora y yo es, quiero que Dios se sujete a mis deseos, a mis voluntades, a mis anhelos, a mis proyectos, a lo que yo pretendo. Y no es así. Hoy acabamos de entender, acabamos de aprender que yo, en esa sana doctrina que voy a vivir de parte de Dios, todos mis actos son para glorificar a Dios a través de mi vida, y entonces los otros van a buscar a Dios. ¿Sí? Por consecuencia.
por consecuencia de lo que yo hago. En esa obediencia me cuesta sujetarme, me cuesta sentarme con mi hijo, con mi hija, con mis hijos, lo tengo que hacer. Tengo que invitarlos, exhortarlos, animarlos, corregirlos, enseñarles la sana doctrina, que ese es el tema de este capítulo, la sana doctrina, la que no acomodo para satisfacer lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres, no. Es lo que Dios dice, pero no nada más te voy a decir lo que Dios dice, yo lo voy a vivir, yo lo tengo que hacer. Si no, no funciona. La obra redentora de Dios no va a funcionar en todos los hombres por causa de lo que yo dejé o dejo de hacer en algunos hombres. ¿Sí? La gracia de Dios es para todos. Es para todos los hombres. Bueno, aquí me dice. Ya hay otros temas ahí, ¿verdad? Pero es para todos. Y fue un regalo anterior. Es un regalo que hoy tenemos y una esperanza que como hijos de Dios tenemos. Y con esto cierro diciendo que, pues, no hay edad, también, hay que decirlo. A veces podemos justificarnos diciendo soy joven y por lo tanto eso me excusa de hacer lo correcto delante de Dios. Parece que no. Hoy podemos entender que la edad no es un tema que pueda estorbar el glorificar a Dios con nuestros actos. Y esto es lo que yo traigo para hoy, para compartirles. No supe cuánto me llevé, no sé si estamos en el tiempo, pero pero eso es lo que yo les traigo de parte de Dios. Hay mucho que todavía escudriñar ahí. La verdad es que cada versículo trae varias enseñanzas adicionales. Creo que esto pudiera ampliarse más adelante. Trae para mucho. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo les traigo de parte de Dios, es lo que estudié. Y eso es todo. Preguntas. No sé si quedó muy claro o muy revuelto. No, yo creo que el capítulo es pues exhortación en realidad. Y creo que es muy claro. El último versículo me gusta, que dice: esto habla y exhorta y reprende con tu autoridad, nadie te menosprecie. Y me gusta pues bueno, me llama la atención ese orden, y que es habla, exhorta y reprende. O sea, pues lo vas a hablar porque es algo que yo te estoy mandando, exhorta a la gente a que lo haga y lo continúa haciendo si es que ya lo hace, y reprende a los que no lo hacen. O sea, son, a final de cuentas, es Tito enseñando la sana doctrina, que es como se llama el capítulo, y esa parte de, pues vas a hacer tres cosas. O sea, y vas a cumplir las tres cosas son necesarias para que la iglesia se mantenga en la sana doctrina. Sí. Es cierto. No lo mencioné, pero es cierto. Es importante. Yo creo que es interesante de lo que decías. La palabra sano de los ancianos, dice sano en la fe, en el amor, en la paciencia, significa así tal cual. Hablando de cristianos, dice cristianos cuyas opiniones están libres de mezclas de error. Eso significa la palabra sano. Cristianos cuyas opiniones están libres de mezcla de error. En el original es okiaino. Y me gustó esa parte de mezclas de error, porque muchas veces tendemos a mezclar cosas con el cristianismo, ¿no? Y acá en la parte de las ancianas me llamó mucho la atención que dice: enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos
Sí. enseñen a amar. Porque damos por sentado que es así como que te casaste con fulanito y pues lo amas, por eso te casaste con él. Pero dice, enséñalo a amar. Si os enseña a amar a maridos y a hijos, está padre. Y luego ya todas las cualidades que vemos que tienen que enseñarles, en realidad para mí son cualidades que realmente no se pueden enseñar como nada más desde el púlpito o o sea, conlleva que tienes que tener una relación muy estrecha entre ancianas y Es como un jóvenes. discípulo. Exactamente, es un discípulo, porque, o sea, enséñalas a amarlas, a ser prudentes, a ser castas, a ser piadosas en sus casas. O sea, quiere decir que casi que la tienes que estar ahí en la casa enseñándola cómo es que va a ser cuidadosa y va a amar a su esposa y a sus hijos. Bueno, Mira, es que sí hay algo de eso. Eso es lo que dice en el ejemplo de tú como ejemplo, el discípulo. Sí, Que digo, eso aplica para los jóvenes, pero a final de cuentas no, es que es una instrucción a las ancianas. Ah, Sí, pero, o sea, le habla a las ancianas en general, no está limitado madre e hija. En este caso, por ejemplo, mi mamá, si hubiera otros jóvenes aquí, pues tendría ese trabajo de estar ahí con ellas enseñándoles, ¿sí? Y pues la primera parte para enseñarles sería que la vieran a ella hacerlo, ¿no? Exactamente, eso es lo que es, exactamente. Pero ¿cómo van a ver? Pues seguramente quiere decir que hay una relación muy estrecha. Sí, pero aun cuando la mamá no fuera... Aquí hay algo que me llamó la atención, es que las ancianas pareciera, no sé, si debieran ser propiamente mujeres casadas para que sepan esa parte de amar al marido, enseñar a los hijos. No lo tengo muy claro tampoco. Pareciera. Sí, por las cualidades, ¿no? Sí, porque primero habla de los ancianos y luego de las ancianas, como refiriéndose al matrimonio Sí, y lo que cada uno debe de hacer, porque no está hablando, ahora sí que como aclaraste, no está hablando del orden de del... No está hablando de lo que habla Tito 1.5, No. sino que aquí ya está haciendo una separación y entonces está hablando, yo creo, del núcleo familiar. Exactamente. Sí. Sí. Y esa parte que comentaron de que dice también de que deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. De hecho, cuando yo leí esto en un principio, aquí justamente, y en la carta de Timoteo que también dice lo mismo, yo entendí que si el amor se debe de enseñar, entonces no es un sentimiento, es una actitud. Sí, el amor no es un sentimiento como el mundo lo tiene entendido, sino que el amor es una actitud, es un hecho, es algo que hago, no que siento, sino que hago. Una decisión. Y de hecho también cuando dice en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, o sea, está hablando de un acto, de un hecho, no de un sentimiento, porque él podía decir, de tal manera amó Dios al mundo, que sintió dar a su hijo. Sí, y no dice eso, dice que dio a su hijo. Entonces es importante aquí esta parte, me parece a mí muy interesante porque también habla del contexto histórico de que no se casaban con quien querían, se casaban con quien les escogían los padres, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer. Así era. Era la usanza, era lo común, o sea, era de que yo tengo un hijo, la familia de ella tiene una hija y vemos Una familia piadosa. no sé, conveniencias, intereses, no sé, cosas en común. Y entonces pues yo voy voy a pedir a la hija de él para esposa de mi hijo sin preguntarle a mi hijo. Sí, y pues a ella tampoco le preguntaban, nada más les avisaban, ¿sabes qué? Vinieron a pedirte, te vas a esposar con fulanito. Y se casaban, o sea, así se casaban. Ahorita pareciera ridículo esto y de hecho mucha gente todavía se usa en algunas culturas, sobre todo de aquel lado, justamente alrededor de Israel. Se utiliza esto, se usa esto. Entonces la mujer se veía obligada a manifestar amor al marido. ¿Qué quiere decir? Que no era un sentimiento, era una actitud. Ella debía de amarlo, de respetarlo, de cuidarlo, de procurarlo, de atenderlo, porque era su obligación como esposa. Sí. Y también, de hecho, dicen que esto se lo pide nada más a la mujer, pero recuerdo que hay, no sé, en alguna de estas 3 cartas también menciona que el hombre ame a su mujer
Y es en el mismo sentido, ¿sí? O sea, que el hombre también tiene que tener esa misma actitud de deferencia hacia su esposa, de cuidado, de protección, de provisión. No importaba si la quería o no. Por el hecho de que era su esposa, él debía de tener esta actitud hacia ella. Sí, y bueno, ahora ya se ha desviado esta parte de que el amor ahora resulta que es algo que sientes, y si no lo sientes, entonces pues ya va. Ahí nos vemos, ya no te quiero, no me interesa, ya me gustó otro, me gustó otra, y nos divorciamos. ¿Sí? Ahora siento que quiero a aquel y así ya no te quiero, ya nos divorciamos. Y, o sea, no era así en este tiempo, y como cristianos creo que pues ya se vería muy, no sé, muy ortodoxo esta práctica. Sin embargo, yo creo que el mandamiento sigue siendo el mismo de que tienes que amar en esa actitud de servicio, de darte, porque al final es dar, servir. Por eso esa parte yo creo, y ese clic, Nora, de la enseñanza a los jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, porque al final esa parte, ese amor conlleva esa parte a que vas a enseñar a los hijos en esa área. ¿Qué significa el matrimonio? ¿Qué significa todo esto? Y a mí lo que me sorprende de este pasaje, y que, bueno, a lo mejor lo sabemos, era un mensaje para una iglesia, reitero, hace N años atrás. Sí, y sigue siendo lo mismo. Vigente. Está vigente porque nuestras acciones son las que edifican, glorifican el nombre de Dios, y entonces a través de eso la gente se suma, porque de otra manera al final somos estorbos, somos piedra de tropiezo, porque no hace diferencia el que diga soy cristiano y de todas maneras hago lo que quiero. Y al final, cuando digo que sigue vigente, me refiero no al hecho de que esté escrito, sino de que sigue vigente, porque cuando nosotros ponemos por obra esto, ¿Sí? En nuestras vidas, en nuestro matrimonio, vemos la bendición de Dios. Sí. 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 Vemos que el Señor se glorifica y que somos bendecidos, porque si yo como esposa respeto a mi esposo y cumplo con esto que Dios me dice, pues el Señor, o sea, se produce una gracia. Igual si el esposo cumple con la parte que Dios le demanda, de tener ese cuidado, de tratar a su esposa como vaso más frágil, de proveerle, de amarla en todo el contexto que como esposa requiere, y el hombre lo hace, entonces para la esposa es muy fácil respetar, amar, servir al marido, cuando también hay de parte del marido esa reciprocidad en el servicio de lo que ella requiere de sus necesidades. Y esto es la antítesis, o sea, esto es la antítesis del machismo y del feminismo. ¿Sí? Sí. Porque el machismo es ese ser egoísta, ¿sí? De que yo mando, yo soy el hombre y tú haces lo que yo digo y te voy a tratar, que no me importas como mujer porque yo soy el hombre, yo mando. Y por otro lado, el feminismo, la mujer exigiendo sus derechos, ¿sí? Porque es mujer, nada más, exigiendo derechos porque es mujer, pero sin darse en esa parte. O sea, Dios aquí está como cruzado, ¿no? O sea, no es exigir ni es imponer, es dar, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer, y entonces van a poder vivir en esa plenitud, en ese amor, en esa bendición de ser una familia unida y glorificando a Dios, y que otros puedan ver y decir sí funciona el diseño de Dios, porque sí funciona. Ahorita tristemente vemos todo este movimiento, porque seguramente no hay mucho ejemplo para esas feministas, y no hay mucho ejemplo para esos machistas, de que el diseño de Dios es el único que funciona realmente. Y luego también le puse, siguiendo con el comentario, en el versículo 6 al 8, donde dice que se presente como ejemplo de seriedad es ser notes, que
significa característica de una persona que evoca respeto y reverencia, dignidad y santidad. Esa definición se me hizo interesante porque está muy completo. Si es seriedad o ser ejemplo de seriedad es que tu persona, tu forma de comportarte, tu forma de guiarte, dirigirte, tiene que evocar en las personas respeto, reverencia, dignidad y santidad. Y se me hizo algo, o sea, ¿cómo tengo yo que vivir para que le produzca a otra persona querer vivir en santidad también? Y por ejemplo, sobre eso mismo, este último versículo también, esa última parte que dice nadie te menosprecie, es una orden, no es un deseo. Sí, es un imperativo de parte de Dios, digo de parte de Pablo, pero sí es interesante esa parte. Yo aquí, de todo esto, aquí hay una pregunta que ponen en este estudio que leí. Digo, no vi todos los puntos, pero aquí dice que el capítulo habla sobre la primera o segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Este capítulo 2. No entiendo la pregunta. Aquí viene una pregunta de esas, que si este capítulo habla sobre la primera o segunda venida de Cristo. Pues habla Pensar. de las dos, ¿no? Porque ya vino, Sí. y entonces nos está enseñando a vivir para que podamos recibirlo en la segunda venida, que Exactamente. dice de la esperanza que tenemos. Así es. Entonces, ahí hablaría de las dos. Yo también creo que es de las dos. Sí, y aquí hay una pregunta que hacen también, ¿qué es lo más importante en el versículo 13? Es que no estudiamos todavía. Es que te tocaba hasta el 10. No. Sí, era hasta el 10. Ah, sí. Me mandé en mi grupo. Ajá. Yo creo no te fijas. Bueno, eso lo va a poner Marcos pues más adelante. Mira, me hubiera enfocado más. Pues ya me fijo el 3. Pues yo creo que fíjate el 3 ya. Me toca el otro día. No, sí, Sí. porque se puede andar cosas. Sí, se puede ordenar bastante. Bien, pues eso. A ti te va a tocar el 3. Parte del Porque me lo 3. cambiaste. Ya, bien. Eso sería de mi parte. Ya, es que no me dejas terminar, no dan chance. Yo Yo quiero hablar. Sí, No, dale. chicho, ya hablaste tú media hora. Hablas mucho. A ver, Nada más, es que esto se me hizo interesante porque cuando hablamos de sana doctrina generalmente pensamos en lo que se enseña en el púlpito, pero aquí le está dando Pablo a Timoteo una instrucción de que enseñe la sana doctrina, y la sana doctrina en realidad tiene que ver con la forma en que vives. Sí, porque le dice cómo debe vivir cada uno. Sí. No, o sea, la sana doctrina no es lo que se enseña en el púlpito, la sana doctrina es el discipulado uno a uno que debe de haber entre los líderes y la gente que está ahí. Sí, de cómo debes de vivir, no que tanto de la Biblia sepas, sino cómo debes de vivir. Eso es la sana doctrina. exactamente. Ya es todo. Bueno, Tito, uno de los significados de Tito, la palabra Tito es honorable. Entonces, Tito tenía... Por eso yo insisto que Pablo le decía, pues tú eres un testimonio, o sea, no hay nada malo que decir de ti. Ve y ya. Bien. Significa Honorable, consagración, el que paga el precio. El que paga el precio, yo sabía que eso significa. Acá tienes uno, pero también es honorable. Ahí en el que paga el precio sería una figura de Cristo. Sí. Bien, pues eso sería. Gracias por sus aportaciones, que Dios los bendiga y que pongamos en práctica. Y sí, Aaron, sana doctrina es esa mezcla que decías de los ancianos, que no se corrompe. ¿Ya? Sí. La doctrina, la enseñanza, lo que debemos hacer. Bien, gracias. Pues listos. Tito. El próximo domingo sigue Tito 2, del 11 hasta donde se acaba. Platicamos ayer